Esta novena clase del curso Redes de Datos y sus protocolos, la intención es ver las redes LAN rápidas de 100 megabits por segundo, también llamadas Fast Ethernet. Bueno, fue tal el éxito del tendido de 10 base T que se empezó a buscar más tarde llegar a mayor velocidad, pero manteniendo el mismo método de acceso al medio y formato de tramas IEEE 802.3. Recuerden ustedes que en este estándar la distancia máxima es de 2.500 metros si la red está tendida con cable coaxil 10 base 5. Recuerden que son como máximo 5 segmentos y 4 repetidores. Y que había un tiempo mínimo para transmitir las tramas justamente por el mecanismo para detectar colisión, que eran 51,2 microsegundos a 10 megabits. Eso a 10 megabits significan 512 bits. Entonces, si la velocidad aumenta 10 veces, debería disminuir de la misma manera la longitud máxima de la red. Pero, ¿qué pasa? Como la red instalada era con repetidores tipo hub y que tenían dos segmentos como máximo, extremo a extremo, cada uno de 100 metros, quiere decir que esta topología va a servir para poder llegar a 100 megabits por segundo. Claro que hay algunas cuestiones. Por ejemplo, el formato Manchester de banda base que se usaba para señalizar en 10 base T no se puede utilizar en 100 megabits porque exigiría un ancho de banda del cable de 200 MHz. Pero 100 base T también vamos a ver que presenta variantes. Y fíjense ustedes, vamos a recordar el cable categoría 3, se puede decir que puede alcanzar un ancho de banda de 30 MHz a esta distancia de 100 metros, pero hay que cambiar la codificación. En cambio, ya un cable de categoría 5 tiene un ancho de banda de 100 MHz. Entonces surgieron 4 estándares: 100 base 4, 100 base TX y 100 base 2. El que quedó, digamos, siendo utilizado comercialmente fue el 100 base TX. Fíjense que los 3 estándares son para transmisión sobre par trenzado con una longitud máxima de 100 metros. Pero hay diferencias entre ellos. 100 base T4 implica una transmisión sobre 4 pares UTP categoría 3, pero en modo half duplex, igual que venía siendo 10 base T. Y se usa una codificación especial que se llama 8B6T. Esto quiere decir 8 bits se codifican como 6 símbolos ternarios. En el caso de 100 base T2, se utilizan 2 pares UTP categoría 3, pero se puede alcanzar a realizar una comunicación full duplex. La codificación que usa es 4B2Q. B quiere decir ahí binario, y la letra Q significa quinario porque se utiliza un esquema de banda base tipo PAN5. 100 base TX, que fue la que definitivamente se desarrolló comercialmente, utiliza 2 pares, pero de categoría 5, y el enlace puede ser full duplex. La codificación que utiliza es más sofisticada, 4B, 5B, MLT3, que nosotros vamos a comentar en un momento. 100 base T4 transmite, como dijimos, sobre los 4 pares. ¿Cómo lo hace? Bueno, si por ejemplo la transmisión, como aparece en el dibujo, es del de DTE al DCE o hub, utiliza el par 1, el 3 y el 4 para transmitir. Y sobre el par 2 recibe lo que repite el hub, y esto le sirve para detectar colisión. Al revés, en el otro sentido, se transmitiría por el par 2, o sea, desde el DCE al DTE, por el par 2, 3 y 4, y se detectaría colisión por el 1. Es decir, que tenemos acá el par 3 y 4 son bidireccionales, en tanto que el par 1 y 2 son unidireccionales. No se desplegó, comercialmente no tuvo éxito,
pero se presentó cuando 10 base T dominaba el mercado. Y fíjense que trata de emular el método de acceso al medio. Los conectores siguen siendo los mismos, el cable lo mismo, también categoría 3. Y la codificación es muy interesante, porque palabras de 8 bits se transforman en 6 símbolos ternarios. Ternarios quiere decir que son posibles 3 niveles, positivo, 0 o negativo. Pero para que pudiera señalizarse estos símbolos sobre el cable, que supongan el ancho de banda de unos 30 MHz, tiene que haber una relación muy precisa entre la duración de los 8 bits que se van a traducir a los 6 símbolos ternarios. Entonces, en este caso, la relación tiene que ser que 8 veces la duración de un bit sea 2 veces la duración de un símbolo ternario, y eso genera entonces que la velocidad baje de 100 megabits por segundo a ese valor dividido 4. Y eso es lo que da 25 megabaudios en cada cable. Decimos megabaudios porque hay tres posibles niveles. Entonces, si ustedes se fijan, con un byte se pueden llegar a escribir 256 palabras. Y con 6 símbolos, cada uno con 3 posibles niveles, se pueden llegar a escribir 729 palabras, escribir o generar. Pero solo se precisan de esas palabras 256, o sea que sobran 473 palabras de estas palabras de 6 símbolos ternarios. Entonces la premisa acá es que se pueden elegir las mejores 256 palabras de modo de eliminar la componente de continua y asegurarse la sincronización del lado receptor. Por ejemplo, para esto se exige que las palabras tengan al menos 2 transiciones. Para eliminar la componente de continua, lo que se usan son palabras de peso que pueden ser 0, como sería el caso de esta palabra, en que el positivo y el negativo se contrarrestan, o pueden ser 1, como en el caso de esta palabra que está acá abajo. O sea, se eligen esas palabras de peso 0 o de peso 1. Solo 267 palabras del total de las 729 cumplen con esta condición. Y para asegurar sincronismo se eliminan de esas 267 palabras las que tienen menos de 2 transiciones. Esto es como restar 5 palabras. Y también las que terminan o comienzan con 4 ceros consecutivos. Eso significa restar 6 palabras más. Entonces ahí tenemos el universo de 256 palabras que se usan en el código. Acá tenemos un ejemplo de una señalización binaria, 8 bits, o sea, un byte, y el tiempo de un bit en 10 nanosegundos. Y para ver cuál es la relación entre, ¿se acuerdan que dijimos que el tiempo 8 veces el tiempo de un bit, o sea, la duración de un byte, se debía corresponder con la duración de 2 símbolos ternarios? En este caso, por ejemplo, la traducción de BA, la palabra BA, como está escrita acá como un byte, es 0 positivo, 0 negativo y después positivo. ¿Qué pasa con las palabras de peso 1? Bueno, allí hay un problema porque una secuencia de estas palabras puede hacer que el valor medio de la señal se corra de 0, causando errores en la recepción. Para evitar esto, se toma una manera de codificar el flujo de palabras que tenga peso positivo. Lo que se hace es invertir las palabras de ese flujo de manera alternada para obtener un valor medio nulo. Así, por ejemplo, si el flujo de palabras de peso positivo a transmitir fuera el que se ve acá, entonces, por ejemplo, la primera palabra de peso positivo se transmite igual. La segunda se invierte, la tercera se transmite igual y la cuarta se invierte. Entonces, fíjense que al invertir hay como una violación de código, porque esta palabra, por ejemplo, pasa a tener peso negativo y eso no pertenece al código. Entonces, esa es una forma que tiene el receptor de darse cuenta de lo que está sucediendo en la transmisión.
Además, hay un diagrama de estados que se puede asociar a este tipo de codificación, donde se parte, por ejemplo, de un estado de suma cero, es decir, se están transmitiendo palabras de peso cero, y si viene una palabra de peso 1, se transmite al principio sin cambios y se pasa al otro estado donde la suma vale 1, recordando que se transmitió una palabra de peso 1. Si acá viene una palabra de peso 0, no se hace ninguna acción, se la transmite, pero si viene una palabra de peso 1, se vuelve al estado de suma 0 y se transmite esa palabra invertida. Como la transmisión es sobre 3 pares, lo que se hace es tomar el flujo que viene a 100 megabits y cada 8 bits traducir a una palabra de 6 símbolos ternarios, pero bajando, ¿ven?, la palabra que sigue al segundo par, la que sigue al tercer par. Entonces, se genera lo que se llama una decodificación independiente entre pares. Acá podría haber problemas de detectar colisiones de manera errónea, porque recuerden que por el otro par se está detectando colisión y podría haber algún efecto de crosstalk. Entonces, para evitar eso, por ejemplo, el comienzo de las tramas se codifica solamente en 2 niveles, positivo y negativo, y con 2 palabras en cada par. Además, puede ser que el estado final de la máquina de estados quede diferente en cada par, y además por la longitud distinta que puede tener cada par, puede haber latencia entre pares, o sea, diferencias de tiempo. Eso entonces se contrarresta con lo que se llama end of stream o fin del stream, con palabras diferentes por cada par. El objetivo entonces de 100 base T2, ya pasamos a 100 base T2, es transmitir 100 megabits full duplex sobre 2 pares de cable de categoría 3, una cosa muy problemática porque por los efectos de atenuación, de interferencia, crosstalk, el propio ancho de banda del cable. Lo que pasa que en aquel momento, cuando se dio este estándar, habían mejorado notablemente las herramientas asociadas al procesamiento digital de señales. Entonces, bueno, se utilizaron muchas técnicas avanzadas para poder llegar a transmitir 100 megabits full duplex en un cable de categoría 3. Por ejemplo, se usaban técnicas de scrambling o mezclado para desparramar el espectro y reducir entonces así el efecto de diafonía entre cables. Después 4 bits se pasaron a transmitir como 2 símbolos de 3 bits y adicionalmente se utiliza un mapeo a PAM5. Por eso se llama 4B2Q el esquema de codificación. También se agregaron esquemas para controlar errores, reducir la velocidad de señalización para adaptarla al ancho de banda del cable, inclusive técnicas de conformado del espectro. También se proveían palabras extras para control. Se redujo la radiación y la provisión y se daba a las palabras la suficiente cantidad de transiciones para no perder el sincronismo, preservándose a la vez el balance de continua. Esto viene, podríamos decir, de 100 base T4. También en la recepción se usaban filtros digitales para cancelar el eco y ecualización adaptiva para suprimir la interferencia. O sea, bastante complicado el esquema. 100 base T2 no llegó a desarrollarse comercialmente, pero las técnicas que se usaron sentaron las bases para poder realizar el estándar 1000 base T. Como dijimos antes, el que se desarrolló comercialmente fue 100 base T o TX, que fue el reemplazo natural de las redes 10 base T. Utiliza un cable categoría 5 de 100 MHz de ancho de banda o un cable de categoría superior, o sea que hubo que sustituir el cableado de categoría 3 que ya estaba instalado, y sí, los conectores siguen siendo RJ45. Utiliza los mismos pares que 10 base T para transmisión y recepción, y la distancia máxima sigue siendo 100 metros. Por lo que se llama compatibilidad hacia atrás, puede funcionar en modo half duplex, es decir, para poder convivir con placas de 10 base T. Y también se le permite usar modo full duplex. De este modo, cada enlace de dos pares va a tener una velocidad máxima de transferencia de 200 megabits por segundo. Sí o sí, no se pueden usar hubs, sino switches.
La codificación dijimos que era 4B, 5B junto con otra MLT3. Con 4B, 5B, que también es una codificación que se usa en fibra óptica, se mapean 4 bits de datos o nibles a palabras de 5 bits. Es decir, que hay un pasaje de un universo de 2 a la cuarta nibles a 2 a la quinta palabras del código. Es decir, que van a sobrar 16 símbolos. Entonces se pueden disponer de palabras para control. Para mantener el sincronismo, lo que se hace es elegir aquellas palabras que tienen cada 2 bits al menos una transición. Pero, ¿qué pasa? Al codificar 4B y 5B, aumenta la velocidad de señalización en 5 cuartos y entonces llegamos a 125 megabits por segundo. Pero acuerden que el ancho de banda del cable categoría 5 es 100 MHz. Por eso es necesario una codificación adicional, en este caso MLT3. Acá lo que observamos es como el diccionario de traducción de palabras de 4 bits a 5 bits, que sería el código 4B5B. Como sobran palabras, algunas se dejan para funcionalidad de control. Por ejemplo, cuando no hay datos para transmitir, para mantener el sincronismo entre transmisor y receptor, se envía una palabra que sería idle, que son 5 unos consecutivos, para mantener lo que se dice la integridad del enlace, para no perder sincronismo. Después los símbolos J y K se usan para delimitar el comienzo de la trama, para indicar que, bueno, que termina el periodo de idle o ocioso y comienzan los datos. Los símbolos TR, por ejemplo, se envían para indicar que terminan los datos. Sería el end of a stream o fin de la transmisión. Y ahí va a comenzar la señal de idle. Y H, por ejemplo, es otra palabra que se puede usar para señalizar errores. MLT3 se basa en una codificación que se llama NRZI o Non-Return to Zero invertido, sería, y allí se presenta en el dibujo, y que se usa para fibra óptica. Acá es algo parecido, pero es un esquema de 3 niveles. Si ustedes miran el ejemplo, por ejemplo, cuando viene un 1, por ejemplo, en RZI, cuando viene un 1, se cambia de nivel, y si viene un 0, no hay cambio. Cada vez que viene un 1, se cambia de nivel, pero hay solo 2 niveles. Acá hay 3, cuando viene un 1, se cambia el nivel. Cuando viene otro 1, por ejemplo, acá positivo, pero viene otro 1, se pasa a 0, el próximo 1 se pasa a negativo, el siguiente a 0, es decir, que va siendo positivo, 0, negativo, etc. O sea que de este modo se logra reducir el ancho de banda que se había aumentado con 4B, 5B en un cuarto, y entonces entrar en las especificaciones del cable. Tiene la ventaja que es las mismas ventajas, digamos, que en RZI, pero tiene menor ancho de banda. Y también tiene una ventaja que emite menos interferencia electromagnética entonces que otras codificaciones. Por eso también fue elegida. Se puede asociar a MLT3 un diagrama de estados que va controlando la polaridad del símbolo a transmitir según cuál fue la última polaridad del último 1. Entonces, como vimos, cualquier palabra se va a transmitir como una sucesión de 0 positivo, 0 negativo. A veces se llama este tipo de codificación stop and go sine wave, donde 0 se codifica como stop y 1 como go. De esta forma se podrían detectar patrones inválidos y asignarle a una trama, simplemente por la codificación, asignarle una trama, un estado de trama corrupta y no repetirla, por ejemplo. En este ejemplo vemos cómo el número en hexa 0E se convierte primero a la codificación 4B5B resultando en 1, 1. O sea, 4 unos son 0, 3 unos y 2 ceros. Y eso a su vez, codificado en MLT3, lo tenemos en el ejemplo de abajo. Como dijimos que el tráfico es en ráfagas y gran parte del tiempo se envía la señal de idle, que es la secuencia de 5 unos, en RZI
se generaría una señal de 125 MHz. Pero como después esto hay que codificarlo en MLT3, en realidad lo que se genera es una señal de 31,25 MHz que irradia muy fuertemente. Por eso es necesario agregar alguna técnica de spread spectrum para este tipo de señales, para desparramar el espectro y que no sea una señal interferente hacia afuera del propio par. Entonces se utilizan para esto lo que se llaman scramblers, que fíjense que simplemente acá lo que tenemos es un registro de desplazamiento con alguna realimentación que se mezcla, digamos, con esto sería el stream de entrada de datos. Y acá dice ciphertext porque, bueno, es como una forma muy básica de cifrar un string de bits. El propósito de esto es hacer que la densidad espectral de potencia disminuya de manera uniforme. En este ejemplo, la entrada es plaintext, la salida es ciphertext, estos serían, digamos, los símbolos MLT3, y entonces lo que se hace es sumar en módulo 2 lo que está entrando, los datos, con lo que genera el registro de este desplazamiento, que en este caso se dice el stream de la llave o la clave, referido a criptografía, pero en realidad acá lo que tiene que haber es lo que se conoce como un seed o semilla, que es un número original, digamos, como está cargado el registro originalmente, y después cuando se empieza a desplazar, bueno, va afectando de distintas maneras al stream de entrada. Bien, para que sea posible la transmisión full duplex, que recuerden que es un modo opcional, entonces vamos a poder llegar hasta los 200 megabits con dos pares. La longitud máxima del segmento ya no queda limitada por requerimientos de tiempo del canal compartido, como es el caso half duplex, de Ethernet, sino que la única limitación es la capacidad del cable. El modo opcional full duplex se especifica en el suplemento 802.3x, agregando al estándar en el año 1997, que lo que agrega al estándar son métodos que se utilizan en operación full duplex y algún conjunto opcional de mecanismos para control de flujo. Eso es lo que se llama una nueva trama o control MAC y una nueva trama que se llama pause. Los requerimientos establecidos por 802.3x es que, primero, el sistema debe poseer caminos de transmisión y recepción independientes que puedan operar de manera simultánea. Hay un enlace con dos dispositivos conectados solamente, y esto lo pueden pensar como la PC conectada de un lado del conector y el switch del otro lado, para que sea posible la transmisión full duplex por los dos pares. No hay contienda por el uso del medio compartido porque es como una transmisión punto a punto y full duplex. Entonces los algoritmos de acceso al medio, que serían CSMA-CD, ya no es necesario usarlos. Pero ambas estaciones o dispositivos tienen que estar configurados en modo full duplex. Es decir, que las dos placas que están unidas por ese par tienen que tener capacidad para transmitir y recibir al mismo tiempo. Como les decía antes, uno de los extremos va a ser ahora necesariamente un switch. Entonces, cuando transmitimos en modo full duplex, se ignora el censado de portadoras, solamente se sigue respetando el tiempo entre tramas para pasar de transmisor a receptor. ¿Se acuerdan que esto lo comentamos la clase pasada? Y también se ignora cualquier detección de colisión. Deja de estar el mecanismo original CSMA-CD. Pero el estándar sí recomienda un mecanismo que se llama de autonegociación para poder configurar automáticamente el modo de trabajo, si es half o full duplex. Entonces, se adiciona el mecanismo de control de flujo teniendo en cuenta sobre todo la situación de los switches en los backbones, en los lugares donde la red suele estar sobrecargada de tráfico. Cualquier switch va a tener capacidad en términos de ancho de banda y los buffers que posea por cada puerto.
En el modo half duplex, para evitar desbordes, algunos vendedores de switch desarrollaron una serie de mecanismos de control que no eran estándares para segmentos half duplex. Estos mecanismos, por ejemplo, incluían el uso de un burst o una ráfaga corta de señal portadora transmitida por el switch a las estaciones sobre el segmento half duplex para que éstas detengan el envío de datos cuando el buffer del puerto del switch está lleno. En este caso de full duplex, el control que se provee se denomina control de MAC, digamos, y se dan opciones, se da como un mecanismo opcional y que maneja tramas especiales que se llaman tramas de pausa. Es un mecanismo para control de flujo en tiempo real y para manipulación de procesos de transmisión y recepción entre las tramas de las estaciones. Entonces, lo que provee es una forma de que una estación reciba una trama de este control y actúe según lo que los datos que la trama contenga. Esta operación es transparente a cualquier otra función normal del control de acceso al medio, y las nuevas tramas se identifican con un campo tipo en hexa 8808. Y adentro, en la parte de datos, contienen códigos operacionales de 2 bytes y la longitud de la trama se fija al mínimo de 46 bytes, la longitud de la parte de datos. No es un mecanismo confiable, por lo tanto, estas tramas podrían perderse o descartarse. Acá vemos la trama de control, de pausa. Fíjense ustedes que en el campo tipo tiene el número hexa 8808 y en la parte de datos va un código de operaciones. Por ejemplo, si el código es 1 en hexa, se trata del comando pausa. Y a continuación también lo que sigue al código de operación se trata del tiempo en que se está pidiendo que se pause la comunicación. Lo que tienen de particular estas tramas es que la dirección la dirección destino, si ustedes se fijan, es una dirección especial multicast que está reservada solo para esto, para el control MAC. Normalmente una trama multicast que llega a un switch se retransmite por todos los demás ports, pero al tener esta dirección específica, estas tramas no se retransmiten porque el switch interpreta que es para una operación interna. Las tramas, como les decían, incluyen un tiempo de pausa que se codifica de una manera particular. Se habla de una unidad que se llama cuanta y esa cuanta equivale a un tiempo de 512 bits, pero a 100 megabits por segundo serían 5,12 microsegundos. Y el rango puede variar hasta llegar a los 336 milisegundos. El mecanismo de autonegociación lo que permite es que dos sistemas que en el momento en que se conectan puedan terminar trabajando a un modo mínimo común para entenderse. Y esto es recomendado por el estándar, aunque el soporte es opcional. Pero la verdad es que todos los switches actualmente lo soportan. La operación full duplex, acuérdense que ya no existe el mecanismo de acceso al medio, SMA CD está apagado, eso, por decirlo de alguna manera, y los límites de la longitud de los cables impuestos por el tiempo de ida y vuelta ya no existe. El único límite es el cableado, digamos, impuesto por la propia característica del cable. Y esto permite en la autonegociación una configuración automática. Por ejemplo, permite seleccionar con qué modos de funcionamiento se va a trabajar, por ejemplo, si fuera half o full duplex y a qué velocidad, es decir, a 10, 100 megabits. Esto permite conectar en modo punto a punto, digamos, placas distintas. La especificación de la autonegociación está en el estándar IEEE 802.3U del año 95. Y se basa en una configuración automática llamada Anyway, que había sido inventada por National Semiconductors y que era posible de ser soportada por cualquier interfaz Ethernet que usara par trenzado.
El proceso de autonegociación simplemente significa que se intercambian entre los dos puntos de la comunicación información sobre las capacidades. O sea que siempre entre dos dispositivos y al inicio. Se logra con esto, como les decía antes, seleccionar un denominador común para la comunicación. Pero utiliza un sistema de señalización especial que está basado en este N-Way. Se usan lo que se llaman Fast Link o pulsos de enlace rápido, la sigla es FLP, como para diferenciarlos de los NLP, que serían los pulsos para un enlace normal, y que se utilizaban en 10 base T para chequear, digamos, la integridad del enlace. Por ejemplo, estos pulsos, los NLPs, son pulsos de 100 nanosegundos a intervalos de 16 milisegundos. Los FLPs están especificados para todos los estándares 10-100 y se trata de ráfagas de 33 pulsos cortos, que se clasifican de dos maneras. 17 de esos pulsos están separados a 125 microsegundos y entre esos pulsos, numerados del 1 al 17, se encuentran, y utilizados para sincronismo, se encuentran otros pulsos que van a codificar las capacidades de cada extremo del enlace. En total se trata de una ráfaga de 2 milisegundos, estos 33 pulsos. Y como están separados también cada 16 milisegundos, lo que permite es una compatibilidad hacia atrás, suponiendo que del otro lado hay una placa 10 base T que supone estar recibiendo pulsos de los normales. Entonces, como les decía, los de numeración impar son los que se utilizan para sincronismo, de estos 33 pulsos son 17, y los de numeración par para datos. Se escriben en esos 16 pulsos para datos, que pueden ser ceros o unos, los que se llaman palabras de código de enlace. Así tendremos lo que les comentaba antes. Esto sería lo de abajo, el dibujo de abajo serían los pulsos del enlace normal para chequeo de integridad cada 16 milisegundos, y los de arriba representan la ráfaga de 33 pulsos de FLP, que dura 2 milisegundos. Bueno, vamos a ver lo que significa la posición de los pulsos, que serían los datos. Acá vemos clock 0 a clock 16 son los pulsos impares que les comentaba antes para sincronismo. Y en el medio de ellos van los pulsos pares, que son los que sirven para codificar la información que se traslada. Por ejemplo, en la primera parte, los primeros 5 bits, estos que están en el medio, sirven para codificar lo que se llama un campo selector, pero para cualquier estándar derivado 802.3 es el número 1 en hexa. Y también en binario. Después, los que siguen del 5 al 12, estos lo que dan es parte de la capacidad tecnológica que se posee, porque según cuál de ellos esté levantado, significa que se puede trabajar, por ejemplo, en 10 base T, 10 base T full duplex, 100 base TX, 100 base TX full duplex. Así se intercambian las capacidades de cada extremo del enlace. Si puede usar el mecanismo de pausa, etc. Y los últimos 3 bits o pulsos son un indicador de falla remota, un ACK, porque la información esta se puede transmitir en varios ráfagas de pulsos, digamos, por eso también hay un bit de página siguiente. Y también es importante que se definen prioridades acá. Si ustedes ven el cuadro de abajo, las prioridades están ordenadas de 1 a 9, desde lo que sería lo mejor, 1000 base T, ya estamos hablando de 1000 acá, ¿no? Full duplex hasta 10 base T half duplex. Y si los dos, se puede definir si los dos extremos soportan el mecanismo de control de flujo, si se pueden hacer operación full duplex, etc. Si no se puede detectar entre los dos extremos una tecnología común, se apaga el puerto del switch, por ejemplo.
Y esto, recuerden siempre, se realiza al inicio, cuando empieza a transmitirse sobre el enlace. Bien, vamos a preguntarnos qué sucedería, qué habría que cambiar si se pretende llegar en estas condiciones o digamos con estos cables a velocidades superiores. Entonces, la clase que viene vamos a ver redes Gigabit Ethernet. Muchas gracias por su atención.